Bien, vamos a avanzar en esta nueva unidad que tiene que ver con la informática aplicada a los datos, ¿no? Es decir, digitalizar datos, compartirlos, un poco como paso previo a hablar de Industria 4.0. Vamos a empezar con algunos conceptos fundamentales de lo que es la parte de comunicaciones electrónicas, como para irlos teniendo en cuenta a la hora de avanzar en algunos conocimientos más, ¿no? Entonces empiezo por este cuadro, digamos, entender que un sistema de comunicación electrónico, o sea, acá estamos hablando de un sistema de comunicación puramente electrónico, es decir, hay una señal electrónica que va desde un módulo que es el transmisor a otro módulo que es el receptor. En principio hay que plantearlo así, hay un transmisor y hay un receptor. Después lo que puede llegar a pasar seguramente es que podemos eh, cambiar estos roles y que el transmisor sea receptor y el receptor también sea transmisor, ¿no? Pero en definitiva tiene que haber un transmisor y un receptor, ¿sí? Acá, cuando hablamos de transmisión de comunicaciones electrónicas, lo que les muestro acá son los bloques que habría en una transmisión de comunicaciones electrónicas similar a la que puede haber una onda de radio, ¿no? Y en general bastante se va a parecer. Es decir, acá habla de que hay una señal con información y que seguramente esa señal se va a modular, ¿sí? El hecho de modular la señal quiere decir que la señal que contiene la información va mezclada con una señal que se conoce como portadora y con eso viaja por un canal de comunicación, ¿no? Ese canal de comunicación puede ser el aire, si es una onda electromagnética, como la de radio, por ejemplo, ¿no? Incluso llevando la idea de radio al entorno industrial, o sea, ¿no? Un equipo que se comunica de manera remota. Puede ser también una señal que vaya por un cable o por una fibra óptica, es decir, tiene que haber algún medio que comunique un bloque con el otro, ¿no? Y entonces, así como en el transmisor, con esta modulación se adecua la señal para que pueda ser transmitida por este medio, en el receptor hay que dejar entrar esta señal, adecuarla eléctricamente, por eso acá existe un bloque que dice amplificador de manera bastante genérica, y luego hay que demodular y tengo la información en el destino. ¿Qué es esto de modular? Como yo necesité modular la señal para poderla enviar, entonces ahora esta señal portadora la voy a quitar para volver a tener la información, es decir, esta misma información que tenía acá ahora es la que tengo acá. Simplemente la técnica de modulación, que podría ser una de las tantas cosas que hago, es para poder enviar la señal, ¿sí? En realidad, en las comunicaciones de datos, así como vamos a pensar nosotros para la industria, se modula la señal, pero además se hacen otras cosas, ¿no? Les voy a mostrar acá con otra imagen algunos detalles, ¿sí? Por ejemplo, en este primer ejemplo acá, para una trama del tipo Ethernet, digamos de datos Ethernet, estos son los datos, ¿sí? Acá, estos son los datos. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que cuando van datos de un equipo al otro, no solamente va la información que quiero enviar, sino también además va otra información. Por ejemplo, en el caso de Ethernet, que sería como se comunican las PC, por ejemplo, además del dato tiene que ir qué tipo de dato va, a qué destino, o sea, hacia dónde va ese dato, de dónde proviene, ¿sí? Una secuencia de verificación para saber si el dato llegó de manera correcta o no, un preámbulo que indica qué tipo de dato es, para dónde va, o sea, de qué se trata, ¿no? Porque en definitiva dentro de la red van a ser datos que van a ser valores, pero digamos tienen que ir a un destino distinto, entonces acá se van a aclarar todas esas informaciones. Entonces, el dato es una de las tantas cosas que va con ese paquetito de información digitalizada. Por eso acá se habla de una trama, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación de datos hablamos de tramas, o sea, no va el dato propiamente dicho, sino que va una parte del dato más todas las etiquetas, todo este preámbulo de cosas que hacen que se encuentre ese dato dentro de una red y que puede ir al destino donde tiene que ir
y que de manera automática se pueda verificar si ha llegado correcto o no, ¿no? Muy bien. Entonces siempre hay que pensar que van tramas de datos. Un poco un protocolo de comunicación se va a encargar de armar esas tramas de datos. Acá simplemente para ilustrarles, como para darles un poco más de idea, digamos, acá está el ejemplo de modulación, una señal moduladora, una señal portadora y la señal que sale modulada. Esta es la que tiene la info, ¿sí? O sea, la información está acá. Y en el modulador se lo mezcla con una portadora para que pueda viajar como una señal modulada. ¿Por qué hay que mezclarlo con una portadora? Porque lo que va a suceder es que generalmente esta señal de información no podría generar una señal con tanta potencia como para poder atravesar ese medio de transmisión. Entonces se le coloca una señal portadora que sí va a tener otro contenido y va a generar la potencia necesaria y las características para que la señal pueda viajar. Es decir, el nombre de portadora literalmente significa que porta a la señal con información. Por eso esto es como un medio para meter esta señal y que viaje de manera modulada. Cuando la recibo, la debo eliminar, ¿sí? Acá les muestro un poco desde la matemática, digamos, ¿no? De qué se trata esto de modular, ¿no? Yo puedo tocar tres aspectos, digamos, de una señal donde el voltaje lo muestro en función del tiempo, digamos, ¿no? O sea, una señal de este tipo. Tengo voltaje y tengo tiempo. Entonces lo puedo mostrar básicamente que puedo tocar como tres parámetros, ¿no? O la amplitud, con lo cual será una señal donde lo que varía es la amplitud, la frecuencia o la fase, ¿sí? Justamente el parámetro que varía es el parámetro que contiene la información, ¿no? Acá la fórmula, el voltaje por el seno de 2pi, F por T, ¿sí? Por el ángulo de fase. Ahora, si trabajamos de manera analógica tenemos estos tres tipos de modulación, la M y la FM, muy conocida por la radio, digamos, ¿no? La radiofonía en AM o FM, y la modulación por fase, que ya no sería el ejemplo más cotidiano, ¿no? Después, la modulación digital, donde vamos a tocar la amplitud, o la frecuencia, o la fase. Fíjense que en amplitud, en frecuencia o en fase, nosotros podemos trabajar tanto desde el punto de vista analógico como digital. Entonces, si yo tuviera una señal analógica, como puede ser, por ejemplo, una onda de radiofonía, seguramente trabaje de manera analógica. O cada vez es más complejo de definir eso, ¿no? Pero si trabajo con datos, seguramente trabajo con modulaciones digitales. Un poco para ilustrar esto, que puede con la fórmula quedar un tanto, digamos, abstracto, esto lo hace mucho más claro, digamos, ¿no? Por ejemplo, en amplitud, o sea, le voy a mostrar una señal analógica modulada en amplitud y en fase, perdón, en frecuencia. Entonces acá tenemos una señal original que es esta, que es como una sinusoide. Yo lo mezclo con una portadora que siempre tiene la misma frecuencia y entonces lo que obtengo es una señal que es así. Entonces, fíjense que la amplitud de esta señal copia a esta señal, o sea que el contenido de información, como le decía, está en lo que varía, que es la amplitud. Toda esta señal que está interna simplemente es para aportar la señal que yo estoy queriendo enviar, ¿sí? Después luego la debo sacar. O sea, esta que está acá adentro, esta sinusoide, que tiene diferentes amplitudes, como, o sea, teniendo como límite el valor de la señal original, es la señal portadora y es la que después vamos a eliminar. En cambio, fíjense qué es lo que pasa en la frecuencia, ¿no? Si tengo una modulación por frecuencia, justamente las amplitudes son todas iguales, pero lo que varía es la frecuencia. Por ejemplo, cuando la señal entra en el semiciclo negativo, acá se baja la frecuencia. Y cuando va hacia el semiciclo positivo, aumenta la frecuencia. O sea que o con la variación de amplitud o con la variación de frecuencia estoy mostrando esta señal de acá, ¿sí? Eso en el caso, insisto, de las señales literalmente analógicas, ¿no? O sea, las señales que yo las trabajo sin digitalizarlas previamente. Ahora, yendo más al campo industrial, seguramente lo que vamos a usar es mucho de esto de modulación digital, ¿no? Si ustedes después leen sobre un protocolo y encuentran alguno de estos nombres, tendrá que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, acá supónganse que lo que queremos mandar como dato, o sea, lo que queremos mandar, esto, ¿no? Esta parte del dato, ¿no? Lo
que queremos enviar es ese patrón que está ahí, que es vamos a leerlo de izquierda a derecha. Acá tengo un 1, un 0, un 1, un 1, un 0, un 0, un 0, un 1. Entonces, yendo a esto de la modulación digital, acá aparecen estos nombres muy usados que son el ASK, el FSK o el PSK. ¿Sí? Todos vienen de la sigla, ¿no? El SK, que es común, es de Shift Caging, o sea, qué es lo que vas a modular, o sea, qué es lo que va a variar, y acá es la amplitud, la frecuencia o la fase, ¿sí? En inglés, fase arranca escribiéndose con P, con PH, ¿no? Por eso es PSK. Creo que con el dibujo queda mucho más claro, ¿no? Por ejemplo, en la modulación por amplitud digital, donde tengo un 1, tengo estos semiciclos, y donde tengo un 0, no tengo nada. Entonces acá tengo 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. O sea que esto que está acá es exactamente lo mismo que se ve acá en este dato que quería mandar, ¿no? O sea, estas amplitudes hay amplitud cuando hay un 1 y no hay nada en 0 cuando hay un 0 lógico, ¿no? Obviamente se deja el espacio porque ese 0 obviamente es un dato. Es decir, a diferencia de la matemática convencional donde nosotros el 0 prácticamente lo descartamos, acá hay que entender que el 0 es un dato, ¿no? Es un dato tanto el 1 como el 0. Por eso en amplitud, fíjense que hay sinusoides donde hay un 1 y no hay donde hay un 0. En lo que es frecuencia, digamos, ¿no? Fijémonos cómo varía. Donde hay un 1, hay esta frecuencia que es un poquito más alta. Donde hay un 0, hay una frecuencia más baja. O sea, en todo caso, esto sería un ciclo durante lo que dura esa transmisión del 0. Y cambio, hay 3 ciclos cuando hay un 1. Entonces, claramente, aunque yo no vea esto, yo acá claramente puedo ver que acá hay un 1, hay un 0, hay un 1, hay un 1, hay un 0, otro 0, otro 0 y finalmente un 1. ¿Sí? O sea, en esta diferencia de señales, de la frecuencia de las señales, está la modulación. Por eso esta es amplitud y esta es frecuencia. ¿Sí? Por último, quizás un poco más complejo para ver, vamos a hacer un poco de zoom. Fíjense acá que en la modulación por fase, lo que pasa es que cuando hay un 1, la señal arranca de 0 a positivo, ¿no? En este caso representado por una sinusoide, y en cambio, cuando hay un 0, arranca desde 0 hacia menos 1, o sea, hacia el pico del valor negativo de esa sinusoide, ¿no? Entonces acá claramente podemos ver que hay un 1, que hay un 0, que hay un 1, que hay un 1, que acá hay un 0, acá también, otro 0 y un 1, ¿no? O sea que si nosotros, digamos, vemos esto, nos damos cuenta que me vuelve a quedar, ¿no? Todas las que empiezan con el valor en negativo, las ponemos en 0, esta también y esta también. Entonces tenemos el 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, igual que arriba. Es decir, acá lo que tocamos es la fase. La fase es el ángulo, ¿no? Entonces, insisto, si esta función es un seno, una cosa es el seno de 90 y otra cosa sería el seno negativo, ¿no? De ese número, de ese mismo valor. Así funciona esto. ¿Sí? Por eso la fase cambia, ¿no? Bien, ahí para que le queden esos nombres cuando hablamos de modulación. Insisto, las señales deben ser moduladas para que tengan la fuerza para poder trabajar y moverse dentro de ese medio de, digamos, de transmisión. Avanzando un poco en otro concepto, digamos también, hay diferentes modos de transmisión. Acá les quiero mostrar, esta es la información simplex. Cuando tengo un transmisor, generalmente lo ponemos con el TX y un RX, eso es una transmisión simplex, vale decir, yo transmito datos en este sentido, ¿no? No puedo recibir, no puedo, en el transmisor no puedo recibir, o sea, el transmisor es solo transmisor y el receptor es solo receptor, ¿sí?
algo similar a lo que puede pasar, no sé, por ejemplo con el control remoto de una televisión. Yo le puedo mandar datos al televisor, pero el televisor no le puede mandar datos a control remoto, ¿no? Al menos los que yo conozco, pero podría pasar que algo me envíe. Eh, Full duplex, ¿sí? Acá hay que también pensar en eso, ¿no? Ya acá estamos apuntando no a la comunicación de personas, sino también de entre dispositivos, ¿sí? No las personas podemos intervenir o no. La full duplex sería cuando puedo cambiar el rol de transmisor a receptor y de receptor a transmisor. O sea, este bloque de acá podría ser transmisor y receptor, y asimismo este, ¿no? Puede ser receptor y transmisor. Se van intercambiando las acciones, digamos, ¿no? O sea, los roles los van intercambiando. Ese tipo de comunicación es full duplex, ¿sí? O sea, completa. Después está esta que es half duplex, que es una suerte de puedo enviar siempre y cuando el canal esté libre, ¿no? Muy similar a lo que aparece con los walkie-talkies y una cosa de ese género, ¿no? Es decir, yo puedo decir, bueno, voy a mandarte un dato y cambio, y entonces este lo recibe, y después este puede volver a enviar, ¿no? O sea que podemos intercambiar datos entre uno y el otro, pero, digamos, tenemos que dar el paso de un rol al otro. O sea, no es directamente como en la full duplex, sino que en la half duplex el transmisor debe pedir permiso para transformarse en receptor y viceversa, ¿sí? Insisto, pensemos que acá se van a comunicar básicamente equipos. El otro gran paradigma que tiene la comunicación de datos y que es lo que estructuran los protocolos, ¿no? El protocolo hasta ahora nos va a estructurar qué tipo de modulación vamos a usar, bueno, por ejemplo lo que estamos viendo acá, ¿no? Qué tipo de comunicación tengo, no todo puede tener todo, tampoco tendría mucho sentido. El otro gran cambio que tiene la comunicación y que es muy interesante conocer es conocer cuándo hablamos de una comunicación paralelo y cuándo hablamos de una comunicación serie, ¿sí? Más allá de lo que se use hoy, una comunicación paralelo es, yo tengo para cada dato que quiero mandar, por eso acá dice la palabra byte, se supone que están queriendo mandar un byte completo, para cada bit de ese byte que quiero enviar, hay una línea de transmisión que lleva ese dato hacia el otro lado. O sea que todos estos datos se mueven de manera paralela y por eso se llama comunicación paralela. Luego después está esto que es la comunicación serial. La comunicación serial es todos estos datos, esta misma cantidad de datos, van pasando de a uno por un mismo canal de transmisión, ¿no? O sea que primero pasará un dato, después el otro, el otro, el otro, el otro, y así hasta pasar todos. Y del otro lado, el receptor tendrá que reconstruir esa información, ¿no? Que eso pasa tanto en la serie como en el paralelo, o sea, del lado del receptor hay que reconstruir el dato. Lo interesante acá, y quizás lo más complejo de ver, es que en realidad esto hoy por hoy ha quedado bastante, digamos, limitado o acotado a lo que es la comunicación serial, porque en definitiva, una ventaja que tenía la comunicación paralelo era que era mucho más rápida que la serial, porque los datos se movían simultáneamente, ¿no? En cambio, en la serial no. La desventaja que tenía la comunicación paralelo era el conexionado, ¿no? El tipo de cableado, el tipo de fichas que sí o sí llevaban tanta cantidad de pines. Entenderemos también que esto acá está mostrando solamente los datos que voy a comunicar. También hay que agregarle que hay pines de control, etcétera, ¿no? Entonces, siempre el conector paralelo era bastante más complejo, pero era mucho más rápido. La comunicación serie, como cada dato pasa uno atrás del otro, entonces se hace un poco más lenta, o se hacía un poco más lenta. Con el avance de la electrónica se logró que esta comunicación sea mucho más rápida y como el cableado es más sencillo, porque para datos básicamente necesito un solo cable o una sola línea de transmisión, entonces terminó ganando la comunicación serial, digamos, ¿no? La mayoría de los protocolos que usamos hoy nosotros son protocolos seriales, ¿sí? Un poco para entender cómo era eso cuando era cableado, ¿no? Hoy como son integrados es bastante distinto. Quería mostrarles acá este, un problema frecuente que los protocolos de comunicación también deben contemplar, que es este del ruido eléctrico, digamos, ¿no? Un poco para ver eso. Si yo tengo una señal, ¿ves? Por ejemplo, esta señal cuadrada que está acá, ¿no? Yo tengo una señal ahí cuadrada,
lo que va a pasar es que el ruido se va a montar en amplitud, ¿sí? Ruido sería otra señal eléctrica que no deseo y que aparte me contamina la señal original. Habrá que ver si cuando yo recibo esta señal con este ruido, yo la puedo trabajar de manera de ponerla a interpretar sin errores y no interpretar otra cosa, digamos, ¿no? Hay que entender que estos sistemas funcionan de manera autónoma, o sea, están automatizadas las comunicaciones, por ende, tampoco hay una persona chequeando que el dato haya llegado correctamente, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, el tema de la comunicación se reduce con el tipo de tecnología electrónica que uso, el tipo de cableado que uso, si es un cable que es inmune al ruido, un cable mallado, el tipo de frecuencia, ¿no? O sea, qué velocidad trabajo mandando los datos, con qué voltajes, etcétera. Entonces, un protocolo de comunicación también contemplará ese aspecto, digamos, ¿no? O sea, una línea de datos, ¿no? Que esté pasando cerca de un campo magnético grande, vamos a ponerle acá, no sé, una línea trifásica, por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá una línea trifásica, entonces esta inducción puede afectar a estos datos, ¿sí? Ahí está el tema del ruido eléctrico. Insisto, con las herramientas adecuadas eso pasa poco, pero puede pasar, digamos. Entonces es una parte de la problemática de las comunicaciones en la industria. Un poco para mostrarles acá, ¿sí? Habrá que ver con qué frecuencia voy a trabajar. Vale decir, sabemos que los unos y los ceros van a durar lo mismo, entonces, ¿a qué velocidad vamos a trabajar? ¿Sí? Acá dice en un segundo, manda 8 bits, ¿sí? O sea que el bitrate son 8 bips, ¿sí? O sea que está mandando en un segundo 8 bits. Entonces cada uno de estos bits tiene que tener la misma duración, ¿no? O sea, sería un segundo dividido 8, ¿sí? Puedo ir a frecuencias más altas, pero supongamos que es esto. Cuando hablamos de BPS, otro término importante, hablamos de eso, ¿no? Del bit rate, o sea, cuántos bits están pasando por segundo, ¿sí? Entonces ahí hay que entender eso. Fíjense que siempre es voltaje, o sea, la amplitud del voltaje en función del tiempo, ¿sí? Esa es un poco la idea. Para bajarlo al llano y algo que hacemos habitualmente y que es bastante común, digamos, ¿no? Les muestro acá uno de los protocolos más sencillos que usamos todo el tiempo, que es el USB. USB viene el nombre de, como dice acá, ¿no? Universal Serial Bus, o sea, un bus universal de comunicaciones, pero del tipo serial, ¿no? Acá vuelvo a lo mismo, al concepto de que si bien son menos conductores, esos conductores, digamos, no solamente son los de datos que acá van reflejados, sino que también va lo que es la alimentación, ¿no? Porque vieron que con un cable USB yo puedo alimentar, de hecho lo usamos como alimentación para un celular. Entonces el cable USB está llevando en dos pines los datos, ¿sí? Y después un cable, digamos, que tiene un positivo y otro que tiene un GND. Por eso también llevan alimentación, ¿sí? Por eso yo puedo comunicar, por ejemplo, conectar una cámara web a mi PC y la cámara no la alimento por fuera, se alimenta por el mismo USB y los datos de la cámara se manejan por el mismo USB, ¿sí? O sea que hay un protocolo serial que estamos usando todo el tiempo y que para la industria se recontra usa, digamos, ¿no? No es una cuestión solamente doméstica. Mostrarles acá también, por ejemplo, esto, un protocolo, un clásico, que alguna vigencia todavía tiene, es muy robusto, es de los primeros que aparecieron para la industria, y es esto, ¿no? ¿Qué hace el protocolo? Bueno, por ejemplo, el protocolo acá lo que está haciendo es decirnos hasta qué valores de voltaje pueden tener esos unos y ceros, y fíjense, por ejemplo, acá el RS485, o sea, este clásico de los protocolos, tiene, por ejemplo, los valores negativos, o sea, digamos, los ceros son valores de voltaje positivo y los 1 son valores de voltaje negativos. Y acá te dice que el 0 o el 1, o sea, ¿no? Para que sea tanto positivo o negativo, fíjense acá, hay un 0, acá hay 5 ceros y acá hay uno más. Y donde justamente la señal está abajo, o sea que está por debajo del 0 volt, o sea que está por debajo de estos menos 3 volt, están los unos, ¿no? Este es un 1, este es un 1 y este son dos unos. Entonces, eh,
Por ejemplo, acá establece que entre más 3 y más 15 están los ceros y entre menos 3 y menos 15 están los unos. Se recomienda no estar en esta zona intermedia para evitar, digamos, ¿no?, que los datos sean erráticos. Entonces siempre se trabaja básicamente por sobre los 3 volt. ¿Ok? Para cada una de estas cosas siempre hay un integrado que lo hace, pero bueno, se trabaja con eso, ¿no? Después también interesante ver esto, ¿no? Hay un bit de inicio, o sea, el protocolo viene estando acá, en valor lógico, digamos, negativo, ¿no? Y entonces yo voy a tener un voltaje y ese voltaje se va a modificar de manera digital, o sea, estos son valores digitales entre un valor positivo y uno negativo, ¿sí? Aparece un primer bit, el bit de inicio, que es el que indica que está por empezar la comunicación, a dónde está empezando. Aparece otro bit, que es el de final, ¿sí? El bit de parada, o sea, una vez que termina la comunicación, acá, este bit baja y se queda acá en 1. Entonces termina avisando que terminó. O sea, después de los datos, viene el bit de paridad y después se terminó ahí la cuestión, ¿sí? O sea que esta es la forma en la cual construye la señal el protocolo RS485, ¿sí? Ahora bien, avanzo hacia otro concepto muy importante, que es este del modelo OSI, digamos, ¿no? Manejando muchas cosas por Ethernet, o sea, por Internet, el modelo OSI tiene, digamos, eh, la estructura para empezar a atender las comunicaciones un poco más. Les recomiendo indagar sobre este tema todo lo que puedan porque todo aporte que hagan en conocimiento de esta temática les va a sumar para entender sobre protocolos de comunicación, ¿no? Voy a empezar por acá. Este modelo OSI establece que las comunicaciones se dan en 7 capas, ¿sí? O sea, de la más alta hacia la más baja. Donde acá está la aplicación, o sea, acá está el usuario, acá estamos nosotros, y después al final queda la capa física, ¿sí? El modelo OSI es un modelo de referencia para poder crear protocolo de comunicación que, por ejemplo, se comuniquen por una red de tipo de Internet, ¿no? Avanzo acá entonces, estas 7 capas van a establecer las partes que tiene ese protocolo de comunicación. Veamos la primera capa, que es la de aplicación. Esta capa es la que entiende el usuario. Nosotros como usuario solamente vemos esta capa y no vemos todo lo que pase para que ese usuario se pueda comunicar, ¿no? Vale decir, yo en una página web puedo tener un botón para hacer un clic, ¿no? Un botón así tipo de run para hacer un clic. Yo veo el botón, lo que no veo es todo lo que pasa para que todo esto trabaje y se meta en la capa física y salga como una comunicación hacia otro nivel, ¿no? Eso es muy importante de tener en cuenta, ¿sí? Esa es la capa de aplicación. Después está la capa de presentación. La capa de presentación, que es la que ya no ve el usuario, toma los datos de la capa aplicación y los empieza a presentar de manera que el sistema lo entiende. Por eso ahí le pone el nombre genérico de traductor. O sea, la capa de aplicación, que es muy sencilla y que generalmente hoy por hoy, en muchos casos, es una interfaz visual, en realidad tiene un código. Bueno, esa capa de presentación ya tiene, en cierta manera, un poco esa codificación, ¿sí? Después está la capa de sesión, o sea, cuando yo voy a trabajar, por ejemplo, enviando datos por internet, o sea, supongamos que yo haciendo clic en este botoncito que tengo en la capa de aplicación, voy a activar algo que está del otro lado, ¿no? En otra computadora. Bueno, se administra la sesión. ¿Qué es la sesión? Entre las dos aplicaciones que se van a trabajar, empiezan a generar la comunicación. Después está el transporte, o sea, el transporte sería, o sea, como que transporte y red, podríamos pensarlo bastante juntos, sería cómo van a ir los datos dentro de la red. Por ejemplo, en el caso de transporte, va a adecuarse la información para que pueda viajar por la red, y en el caso de la red, ya es donde empiezo a asignarle las direcciones, ¿no? O sea, desde dónde viene y hacia dónde va esa información, ¿no? Esa trama de datos que estoy enviando.
Después, la capa de enlace, que lo que hace es verificar errores, digamos, ¿no? Y sobre todo, terminar transformando esto, que hasta acá es solo software, es el que enlaza con la capa física para terminar trabajándola y transformándola en una señal eléctrica, digamos, ¿no? Porque en definitiva, para que esta acción que yo hago con el clic sobre este botoncito, ¿sí? Pueda salir por una red, tiene que ser un 0, un 1 que está representado por un valor en volts, ¿no? Ya sea que después se envíe por Wi-Fi o por Ethernet o por otro medio, tiene que haber una transformación de todo esto que es software. Vamos a ponerlo acá, acá hay muchos protocolos de software, ¿no? Esto es soft, todo esto es software. Bueno, esto que está acá ahora es hardware. Entonces, justamente lo que hace esta capa de enlace es transformar esa información para, según el medio de comunicación por el cual yo me voy a ir hacia al otro equipo, ¿no? Esto es muy similar a lo que pasa con las computadoras y con Internet, por eso estamos yendo por ese lado, ¿sí? Acá les quiero hacer ahora también una salvedad, insisto, es el modelo OSI, esto, cuanto video puedan ver hasta entenderlo, mejor. Explicarles acá una salvedad, que hay una diferencia, digamos, ¿no? Si bien nosotros vulgarmente decimos tengo internet o me voy a conectar a internet, en realidad hay una diferencia de protocolo, o sea, funciona distinto, aunque pueda hacer lo mismo, funciona distinto, eso claro está. Si yo me conecto por una red con conexión Ethernet, o sea, me conecto vía LAN, ¿no? Un puerto LAN, ahora vamos a ver un poco más la definición de esa sigla, o si me conecto por Wi-Fi, o sea, de manera inalámbrica, ¿sí? De ambas maneras puedo acceder a Internet, ¿sí? Entonces, genial, yo puedo, por ejemplo, visitar un sitio, ¿no? www, cualquiera que se me ocurra, lo puedo visitar tanto de una forma como de la otra, ¿sí? La diferencia es cómo trabajan, pero sí es bien distinto. Generalmente, por cómo trabajan, trabaja un poco más rápido cuando lo conecto por Ethernet. O sea, si yo me conecto por Ethernet a mi router, voy a ir más rápido que si me conecto por Wi-Fi. Sobre todo si hay varios usuarios conectados, ¿no? Si hay pocos usuarios, capaz que no me doy cuenta mucho de la diferencia. Y si estoy muy cerca del router, tampoco. Pero si hubiera muchos usuarios, sí. Entonces, la internet inalámbrica es un poquito limitada en velocidad de respuesta con respecto a la cableada, ¿no? Con las dos puedo hacer lo mismo, pero bueno, hay una diferencia, ¿sí? Por eso a veces es conveniente algunos suerte de equipos conectarlos por cable, ¿no? Por ese cable que se conoce como Ethernet. O sea, cuando yo veo un puerto que tiene un cablecito de estos, seguramente sea un puerto Ethernet, ¿sí? Algo así también como lo que tienen los PLC, etcétera. Bien, así que la diferencia entre Ethernet y Wi-Fi, ¿sí? Acá mostrarles un poco esto de lo que es una red local y una red de área ancha, ¿no? Una red WAN, digamos, ¿no? O sea, una red de área local es una red que se encuentra en una misma locación, ¿sí? Si bien hay diferentes nombres también, para ser una red metropolitana, pero quiero decir, yo puedo ser una red, tendría que pensarlo, por ejemplo, para el contexto de una fábrica, en el caso nuestro, ¿no? Ocupando unas oficinas, el sector de producción, una red que es una red de área local, por eso la L de local, es Local Area Network, o sea, es esta red de conexión local. Y estos dispositivos se conectan entre sí por un dispositivo como este, que se denomina switch, ¿sí? Este dispositivo es un switch. Y lo que permite hacer es que, digamos, entre diferentes dispositivos se puedan conectar entre sí. Ahora, digamos, este otro que está arriba es un router, ¿sí? El router, este es un switch, el de abajo, este es un router. El router tiene la particularidad de que me puede conectar a Internet. O sea, el switch simplemente es como una multiplicación de conexiones, no solamente física, es lógica. Acá adentro hay un procesador que administra toda la información que ingresa a este switch, digamos, ¿no? Ese es un switch grande.
pero el que me da acceso a internet es este, que es el router, ¿sí? Por eso ahí les pongo router. En todo caso, lo que yo puedo tener, como sería el caso de este que está acá arriba, o como puedo tener en nuestras casas, es un switch router, digamos, ¿no? Hace las dos funciones. Tiene puertos LAN para conectar de manera local y tiene un puerto WAN donde tengo la conexión a internet. Entonces, de esa manera, una red de área local puede salir a una red de área global a través de un router, ¿sí? Esta antenita así, lo que simboliza es el Wi-Fi por el cual se conectarían estas compu, digamos, ¿no? Pero para viajar hasta acá, sí o sí lo hago a través de internet. Avanzo acá, interesante dentro de las redes de internet, digamos, o sea, pensarlo desde el punto de vista de que muchas cosas en la industria se van a manejar de la misma manera, aunque es un área muy chiquita. Hay un direccionamiento de estas redes, ¿no? Ese direccionamiento tiene que ver con esto, ¿sí? O sea, hay un número que tiene 4 partes y ese número, digamos, identifica a cada equipo, ¿no? Fíjense un detalle acá, los números en azul son el mismo para todos los dispositivos. Lo que va cambiando es el numerito en rojo. Y lo mismo acá, ¿no? O sea que este router le habla a este otro router. Y este router se encarga de repartir la información a quien la vaya a recibir con este switch, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Por eso es un router, ¿sí? Un switch router, ¿sí? Es como lo que tenemos en nuestras casas, ¿no? Tengo las dos funciones, hago de switch y hago de router. En el caso de switch lo puedo hacer de manera cableada o no, porque también cuando lo uso como Wi-Fi dentro de mi casa, solamente estoy navegando a nivel LAN, digamos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Quizás no intercambio de datos por Wi-Fi dentro de un área local, pero sería el mismo concepto, ¿no? Por eso acá los símbolos normalizados para cada uno, ¿no? Este cuadradito es el switch y este redondito de acá es el router, ¿sí? Si nos fijamos, los mismos números en cada grupo, ¿no? Esto como comunicar una zona con otra, el número en azul es el mismo para todos los dispositivos y el mismo en verde acá es el mismo para todos los dispositivos. Lo que cambia es el último numerito, que es el número de dispositivo, o sea, es decir, es el que identifica a cada terminal en particular. Esto que estamos viendo acá es lo que se conoce como direccionamiento IP versión 4. El IPv4 tiene 32 bits, que sería así. La única diferencia que si yo tuviera que poner una dirección IP solamente con esos 32 bits sería bastante incómodo, son solamente unos y ceros. Entonces, a estos 32 bits están a priori, ¿no? Divididos en 4 bytes, o sea, 4 grupos de 8 bits. Y entonces, cuando nosotros trabajamos, tampoco repartimos con los grupos, sino que lo que hacemos es a cada grupo darle el valor decimal, ¿no? Por ejemplo, acá el 192, acá el 168, acá el 1 y acá el 106. Esto va a salir precisamente de, como habíamos visto, sumar el peso posicional de cada valor. Pero eso es otro tema. Simplemente acá, cuando yo veo 192, 168, 1, 106, me tengo que llevar en claro que en realidad son unos y ceros y que en realidad, le voy a dibujar acá con otro color, en este caso, todo esto es el valor de red y este de acá es el dispositivo, ¿sí? Entonces vale decir, puedo conectar 250 y pico de dispositivos y darle un número distinto a cada uno. Para que se puedan ver, o sea, para que se puedan encontrar,
Como vemos acá, tienen que tener el mismo número de red. Por ejemplo, acá en los azules tengo el 192.168.18 y en todos es lo mismo. Y acá en los verdes tengo 192.168.5. O sea que acá yo no estoy viendo este rayo rojo cómo es que lo conecta. Lo que sí sé que se van a conectar y se van a encontrar, ¿no? Entonces cuando yo envío un paquete, parte de la información que va es esta dirección, para decir este paquete viene de acá, y entonces cuando este lo recibe, recibe y sabe si lo va a dejar pasar o no, porque también parte de la seguridad informática va a depender de cómo esté configurado esto, ¿no? Así que ahí el tema del IP versión 4, existe hoy por hoy también la IP versión 6, que simplifica un poco esto y algunas cosas porque tiene más caracteres, pero en lo industrial todavía aún no vendría el caso, ¿no? Contarles acá muy sencillamente lo siguiente, acá dos procesos, digamos, ¿no? La segmentación y la multiplexación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se va a enviar un mensaje, fíjense que se piensa muy similar a enviar un mensaje de correo postal, digamos, ¿no? O sea, con la misma figura como un modelo didáctico para explicar comunicaciones, lo que nos muestran es que si yo tengo que enviar este archivo, lo que voy a hacer, esta comunicación, separarla en partes e ir enviando cada partecita por el medio de comunicación, ¿sí? Supongamos que estoy mandando por ahí. O sea, el mensaje nunca va entero, ¿no? Si yo mando la captura de pantalla ahora o mando una foto, esa foto va en pedacitos y cada pedacito tiene información. Bueno, cuando mando datos digitales, generalmente se trabaja de esta manera, ¿no? Se segmenta. ¿Y para qué se segmenta? Para poder hacer que el contenido, digamos, pueda viajar por la red, pueda ser tomado por el receptor y además para hacer lo otro que se llama multiplexar. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy mandando información a este servidor y tengo dos operarios mandando información, van pasando como pedacitos de información de cada uno. Eso es la multiplexación. O sea, mandar diferentes informaciones por un mismo canal. ¿Sí? O sea que cuando hablamos de segmentar y multiplexar es eso. Segmentar es dividir la información, no la puedo mandar toda entera. Multiplexar es agarrar diferentes partecitas y empezar a mandarlas mezclado con otras por un mismo canal. Este cuando las recibe, como cada parte que estoy mandando tiene un identificador, las puede reconstruir. O por lo menos debería poderlas reconstruir. ¿Sí? O sea que así se envían los datos a partir de una red de datos, ¿no? Acá contarles otra importante, digamos, muy interesante, que es esto de otro tema de los cuales van a escuchar hablar si hablan de comunicaciones, es mucho del modelo TCP/IP, digamos, ¿no? El modelo TCP/IP es el protocolo de control de transferencias, de ahí viene el TCP, e IP por el direccionamiento, ¿no? Internet Protocol. Básicamente acá está ese modelo OSI que habíamos visto recién, eso sigue siendo igual. El modelo TCP/IP lo que hace es ya un modelo más real y de aplicación, configurarlo asociando bloques, ¿no? Por ejemplo, estos tres son el bloque de aplicación, después este es el de transporte, el de red se llama internet y este de enlace de datos y física se llama de acceso a la red. O sea, cuando escuchan hablar del modelo TCP/IP ya tienen una referencia, o sea, toda esta parte, la aplicación, el transferir esa aplicación, traducirla al lenguaje que va a entender el sistema, ¿no? La codificación y establecer la sesión entre la comunicación de las diferentes aplicaciones, se resume a la capa de aplicación. Luego la de transporte, ¿sí? Que tiene alguna característica distinta, digamos, a lo que se plantea en el modelo OSI, o sea, ya está más definido. Después la de Internet, que es la de direccionamiento, o sea, donde yo pongo las direcciones de Internet, o sea, dirección de destino, dirección de origen, con estas características que veíamos recién de esos 32 bits. Y después la capa de enlace de datos, que como les comunicaba antes, va a tomar todo esto que es software y lo va a transformar en hardware para que pueda salir como un valor de voltaje a la red. ¿Sí? O sea, sale como un valor de voltaje.
Acá mostrarles otra filmina interesante, digamos, ¿no? Que otro término que pueden encontrar cuando trabajan con Internet, ya sea con componentes industriales o no, ¿no? Pero digo, es el mismo concepto. Por eso me pareció interesante explicárselos, que es esto de la IP privada y la IP pública, digamos, ¿no? La IP privada, digamos, es la IP que vos tenés dentro de tu locación, ¿vale? Es decir, yo conectado a mi router, y acá donde vemos todos estos dispositivos, podría ser diferentes dispositivos, ¿no? Esto puede ser una PC, esto podría ser un celu, etcétera, ¿no? O sea, cualquier dispositivo que tiene internet. O también puede ser un módulo de control, ¿no? Algo que me permita comandar, por ejemplo, las luces de mi casa en un caso doméstico o controlar las bombas en una planta. Como todo eso está dentro de una locación y básicamente está usando la función switch de este dispositivo o usando un switch, eso es una red local. Por eso va el nombre de LAN, Local Area Network, ¿sí? Y dentro de esa red local tienen todas la misma dirección de red, 192.168.0. Fíjense que son los tres iguales. Lo que cambia es el último, que es el número de dispositivo, que es en definitiva el que identifica a un equipo al otro. Insisto, se ponen por defecto PC. Mucha de esta bibliografía está hecha para computadoras, pero aplica igual para los sistemas industriales. Ahí adentro yo navego con la dirección que me asigna mi router, eso es sencillo. Pero cuando voy a trabajar, digamos, navegando en Internet, mi proveedor de servicios, o sea, la marca que sea que tengas, utiliza una IP que se denomina pública. O sea que cuando yo, por ejemplo, desde esta PC quiero mandar un dato a Internet para que llegue a otro servidor, por ejemplo, mi proveedor de servicios, la empresa que a mí me da Internet, me asigna una IP pública, ¿sí? Esa IP pública es distinta, yo no la conozco, ni tampoco tiene mucho sentido que la conozca. Hay algunas páginas para poderlo ver, pero esa IP pública, digamos, soluciona esa parte, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me quedase solamente con estas posibilidades de direcciones, donde yo tengo 3 bytes asignados para red y uno solo asignado para dispositivos, no alcanzarían las direcciones de Internet. Por eso mismo, ahí interesante ese concepto de IP privada y IP pública. O sea, IP privada es la que navego dentro de mi locación, IP pública es con la que salgo a la red, que insisto, por lo general la puedo desconocer, ¿sí? Después acá también mostrarles otra solución que tiene que ver un poco con la seguridad informática también, que es trabajar, digamos, en redes que son virtuales, ¿no? Por eso reciben el nombre de VPN. VPN es una red privada virtual, ¿no? Virtual Private Network, esa sería la sigla. Lo que hace una VPN es, digamos, dentro del camino de servidores que se trabajan en Internet, yo tengo una ruta asignada y a esta ruta de red privada virtual solamente pueden entrar usuarios que estén logueados para poder entrar, o sea que es para uso privado. Con esto yo garantizo algunas cuestiones más de seguridad, ¿sí? Es decir, cuando un dato viaja por una red, ¿no? En este caso de Internet, este camino se conoce Internet y se le dice la nube, o cloud computing, digamos, ¿no? Porque en realidad vos no sabés muy bien a cuál próximo servidor va a ir el dato. Eso es bastante, digamos, tiene cierta parte aleatoria dentro de un control, pero tiene una parte que es bastante amplia, digamos, no es solamente una forma. Y entonces ahí lo interesante es que yo puedo navegar por diferentes lados, que no siempre son los mismos, y entonces alguien se puede meter en la red para generarme algún inconveniente. En cambio, al trabajar con una red privada virtual, ya ese camino es un camino conocido, seguro, y solamente acceden usuarios logueados. Para lo que es automatización industrial, para lo que es subir datos a la nube, bueno, conviene usar una red privada virtual. Ahí aparece el concepto de VPN, es decir, usando una VPN
aunque no estás 100% seguro, estás mucho más seguro de que no te va a faltar, digamos, es decir, no te va a faltar privacidad. Puede haber un ataque, pero por lo general, si este cliente, por ejemplo, es una persona que está levantando datos de un servidor y este servidor está conectado a una planta, por lo general ahí ya no se usa el servicio de internet normal, sino que se usa una red privada virtual, ¿no? Que ya te digo es como un camino en internet, pero digamos limitado para usuarios privados. Así que bueno, bien, hay algunos conceptos de comunicaciones que después vamos a ampliar, un poco para ir conociendo ya sobre el tema. Así que bueno, esta unidad tiene dos videos, así que también después les invito a ver el próximo, donde ya les muestro algunas aplicaciones para la industria. Pero acá vimos algunos fundamentos, obviamente el tema de comunicaciones es muy largo, pero por lo menos lo principal, como para empezar a entender un poco más a la hora de hablar de comunicaciones industriales. Muchísimas gracias y los espero ahora ya con el próximo video, hablando de este tema ya aplicado al entorno industrial. Muchas gracias.